¿Soy la mala por no querer lidiar con la fobia de mi novio? Déjenme los pongo en contexto. Mi nombre es Carla, y tengo 22 años. Mi actual pareja es Esteban, de 21 años. Cuando Esteban era pequeño, sufrió abuso por parte de una amiga cercana de sus padres. No fue solo una vez, sino varias, hasta que la familia la descubrió y la denunció a la policía. Esa experiencia lo marcó profundamente, afectando su confianza y su percepción de la intimidad, especialmente con las mujeres. Conocí a Esteban en mi etapa de bachillerato cuando yo tenía 16 años y él 15. Era el chico más lindo y atractivo de toda la escuela. Con su cabello castaño ondulado que caía sobre su frente, sus ojos profundos y esa sonrisa que rara vez mostraba pero que iluminaba su rostro, era imposible no notarlo. Fue amor a primera vista para mí. Comencé a unirme a los mismos talleres que él, como el club de atletismo y el de ajedrez, solo para coincidir. Siempre me aseguraba de estar en su campo de visión, esperando que me notara. En un principio me preocupaba si tenía novia, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que nunca estaba cerca de alguna chica. Esto me pareció extraño, ya que con su atractivo lo normal sería que tuviera a muchas detrás de él. Comencé a sacarle plática, pero para eso siempre tenía que haber amigos de Esteban cerca de él, porque si no era así, por alguna extraña razón, huía de mí. Recuerdo una vez que intenté abordarlo solo en el pasillo, y él literalmente se dio la vuelta y se metió en el baño de hombres para evitarme. Fue frustrante al principio pero también intrigante. Me hacía interesarme aún más por él. Con el tiempo se fue acostumbrando a mi presencia hasta el punto de que ya no necesitaba amigos cerca para sentirse tranquilo. Compartíamos risas en la cafetería, hablábamos de las clases y de nuestros sueños para el futuro. Fue precisamente en uno de esos encuentros a solas que tuve con él en la biblioteca de la escuela que por fin me animé a preguntarle si quería ser mi novio. El aire se sentía denso y mi corazón latía a 1000 por hora. Esteban se quedó mudo por unos segundos, y su rostro se tornó pálido, sus ojos se desviaron de los míos, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes le había visto. Después, con voz baja y temblorosa, me explicó: Carla, la verdad es que no sé qué siento por ti. Jamás había tenido este tipo de relación con una chica desde que era niño. Fue ahí donde me dijo todo, cómo lo habían tocado en contra de su voluntad y cómo, gracias a eso, había adquirido ginecofobia, un miedo irracional hacia las mujeres. Me explicó que después del incidente tuvo que hacer sus estudios en casa debido a este miedo, aislado del mundo exterior. Pero gracias a las psicoterapias y al gran apoyo de sus padres, decidió intentar salir nuevamente al mundo, y por eso ingresó al bachillerato. Me contó cómo estaba empezando a apreciar nuestra relación, pues esto significaba un avance tremendo en su problema, y ya les había hablado a sus padres y a su psicólogo de mí, lo cual también los ponía muy contentos. Me sentí especial al ser parte de algo tan significativo para él, un escalón en su recuperación. Al final, Esteban me dijo que si aún con todos estos problemas yo lo aceptaba, no tenía problema en ser mi novio. Dudé por un segundo, no sabía si quería algo así en mi vida, una relación con tantos desafíos y limitaciones. Pero no podía perder la oportunidad. Esteban era un partido increíble, era de los mejores estudiantes de la escuela, siempre obteniendo las mejores calificaciones. Era increíble en los deportes, destacándose en la cancha de baloncesto con sus ágiles movimientos y su gran fuerza. Y sobre todo, lo hermoso que era. Era tan lindo con esos músculos definidos que se marcaban bajo su camiseta, su cintura estrecha que contrastaba con sus hombros anchos, el pelo castaño ondulado que cubría gran parte de su frente y ese lunar tan hermoso ubicado en su mejilla que le daba un encanto único. ¿Han escuchado esa expresión de eres tan lindo como un bombón que te quiero devorar? Pues este chico causaba esa sensación desde el primer momento que lo veías. Y yo era afortunada, pues gracias a este problema que él tenía, todas las chicas que pudieron haber sido competencia o se lo pudieron haber llevado antes que yo se mantenían lejos, y no porque quisieran, sino porque el mismo Esteban se encargaba de eso con su evasión y su distancia. Así que él podía ser exclusivamente mío. Acepté y Esteban y yo comenzamos a salir. Al principio fui muy comprensiva acerca de su problema, armándome de paciencia y esperanza. Pero era un tanto fastidioso porque aunque lo presentaba como mi novio, la gente no me creía, pues él ni siquiera podía darme la mano sin hiperventilar debido a su fobia. Recuerdo las maraadas de incredulidad de mis compañeros, las risitas disimuladas. Esto provocaba burlas de mis amigos hacia mí, diciendo que Esteban solo me hacía el favor de seguirme el juego al decir que éramos novios. Se burlaban de que mi novio no me tocaba. Yo quería contarles la verdad, explicarles lo complejo de la situación de Esteban, pero él me lo prohibió. Me dijo que quería que fuera un tema secreto porque no se sentía cómodo hablando del tema, ya que por lo general, los hombres solían burlarse de él. Por eso, las únicas personas que sabían en la escuela eran sus amigos más cercanos, y de esa manera, lo podrían ayudar en caso de que ocurriera un problema relacionado con su fobia. Yo accedí, pero obviamente no era una idea que me fascinara, sentía que vivía una mentira, y me cansaba tener que justificar nuestra relación. Pasaron los años y entramos a la misma universidad. Con los años Esteban cada vez se volvía más hermoso, y obviamente es imposible resistirse a un hombre así, especialmente a medida que su cuerpo atlético se desarrollaba aún más. En una ocasión que fui a visitarlo a su casa para una sesión de estudios, aproveché que sus padres no estaban en la sala. El ambiente era tranquilo,
solo el murmullo de nuestras voces y el sonido de las páginas al pasar. Me sentía especialmente atraída por su cercanía. Aproveché un momento en que se inclinó para recoger un lápiz y le robé un beso. Mis labios apenas rozaron los suyos, fue un beso rápido, cargado de toda la frustración y el deseo acumulados. Luego, sin pensarlo, metí mi mano debajo de su camisa y comencé a acariciar su vientre lleno de cuadros, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo mis dedos. Yo estaba demasiado excitada, una mezcla de nerviosismo y euforia me invadía, pero al abrir los ojos, toda esa sensación desapareció de golpe. Ahí estaba Esteban, con una cara de horror profunda, como si acabara de sacar un cuchillo y lo hubiera amenazado de muerte. Estaba completamente pálido, sus ojos muy abiertos y el sudor no dejaba de brotarle de la frente. Sus manos temblaban incontrolablemente. Era demasiado obvio que no lo había disfrutado para nada. Me paré para tranquilizarlo y estiré mi mano para tratar de acariciar su cara y tranquilizarlo un poco, pero justo en el momento en que estaba a punto de tocarlo, Esteban me empujó, provocando que se cayera de la silla en donde estaba sentado. Esteban se alejaba de mí arrastrándose de espaldas por el suelo, con sus ojos fijos en mí, me miraba como si fuera un asesino en serie y él fuera mi víctima, con un terror genuino que me heló la sangre. Traté de acercarme a él, de hablarle, pero antes de alcanzarlo, la mamá de Esteban llegó rápido, con una cara de preocupación. Seguramente escuchó el ruido de la caída y por eso corrió a ver qué había pasado. Su mamá corrió directamente a abrazarlo y tranquilizarlo, susurrándole palabras dulces mientras él se aferraba a ella como un niño. Quise acercarme a explicar lo que había pasado, a defenderme, pero el papá de Esteban, que entró un poco después a la habitación, con una expresión seria y decepcionada, me detuvo y me dijo que por el momento lo mejor sería que me fuera, otro día hablaríamos. Me sentí humillada, echada de su casa como si fuera una intrusa aprovechada. Yo me fui y tal como dijo el padre de Esteban, hablamos otro día, pero solo con él. Tal parece que la madre de Esteban había quedado completamente disgustada conmigo y ya no aprobaba la idea de que su hijo y yo fuéramos pareja. Esto me hacía sentir, como si fuera la culpable de todo. Yo solo pensaba que la madre de Esteban era demasiado egoísta, su mamá debería entender que Esteban es un hombre y en algún momento debe dejar todos esos problemas atrás y superarlos. ¿En qué momento lo haría si no es ahora que está en una relación con alguien? Y sobre todo, debería entenderme pues también es mujer, y es imposible negar o ignorar la belleza de su hijo. ¿Cómo quiere que me controle cerca de alguien así, con esa presencia que lo envolvía? El papá de Esteban solo me pidió que entendiera que era un tema complicado para toda su familia, no solo para Esteban, era un tema que los había marcado profundamente y necesitaba que lleváramos la relación con calma. Pero con cuánta calma teníamos que seguir llevando la relación. Llevábamos años saliendo, y Esteban no podía ni sostenerme la mano, ni siquiera podía regalarme un beso en la mejilla. Verdaderamente podíamos decir que éramos pareja. Le dije al padre de Esteban que estaba bien, que yo los comprendía, aunque por dentro sentía una mezcla de resentimiento y frustración. Pero jamás me disculpé con ellos porque no consideraba que hubiera hecho algo malo o me hubiera excedido. Después de todo, se supone que éramos pareja, y la intimidad es parte de una relación. A partir de ahí traté de llevar las cosas con calma, nuevamente trataba de no sobrepasarme con Esteban en la escuela o cuando salíamos. En su casa era prácticamente imposible, aunque yo quisiera, jamás podría. Su madre supervisaba todas mis visitas, sentándose en la misma habitación, siempre atenta, y no se nos despegaba ni por un minuto. Verdaderamente era algo incómodo y cansado. Sentía su mirada de desaprobación constantemente. En una de esas ocasiones, el padre de Esteban le pidió a su esposa que lo acompañara a otra habitación. Pude escuchar cómo le decía a su esposa con voz suave pero firme que se calmara un poco, que la comprendía completamente, pero que necesitaba darle espacio a su hijo. Después de todo, para superar su fobia necesitaba enfrentarla. A lo que su esposa solo le respondió con una voz llena de dolor y determinación: «Es mi hijo y no me vas a decir qué hacer. Ya le fallé una vez como madre y no pienso hacerlo de nuevo». Tal parece que esas palabras calaron muy profundo en el padre de Esteban, porque después de eso, solo hubo silencio de ambas partes, un silencio pesado. Ahora llegamos a momentos más actuales. Esteban se ha independizado de sus padres y vive en un departamento cercano a la universidad. Al principio su madre se negó rotundamente, argumentando su preocupación por la seguridad de Esteban y su estabilidad emocional lejos de casa. Pero ante la insistencia de Esteban y su esposo, terminó aceptando con la promesa de que la dejaría visitarlo 4 veces por semana y de que se cuidaría de cualquier situación extraña, una promesa que Esteban tuvo que aceptar. Ahora vamos a la raíz de mi publicación y el por qué me debato con continuar mi relación con Esteban. Esto pasó hace unos días. Esteban y yo salimos juntos a una reunión con sus amigos, era en un bar deportivo. El ambiente era ruidoso con pantallas de televisión mostrando partidos y el aroma a cerveza y comida. De esta manera, nos asegurábamos de que hubiera la menor cantidad de mujeres posibles, lo cual era una constante en nuestra vida como pareja. La pasamos bien, recordamos viejas anécdotas de la escuela, reímos a carcajadas de los chistes, y por un momento, me sentí como una pareja normal. En algún punto Esteban, liberado del estrés o simplemente abrumado por el ambiente, dejó de preocuparse mucho por los problemas a su alrededor, o los que vivía y comenzó a tomar como loco. Era trago tras trago vaciando un vaso tras otro sin inmutarse,
este chico haría millonarios a los dueños del bar. Sus amigos intentaron detenerlo, pero él los ignoró. Ya eran altas horas de la noche, el bar estaba casi vacío, y todos comenzaban a irse. El problema es que Esteban había bebido tanto que apenas si podía mantenerse de pie solo. Estaba recostado en la silla, con los ojos entrecerrados y una sonrisa boba. Me acerqué a él, el olor a alcohol era fuerte y le sujeté la cara con ambas manos, sintiendo su piel tibia y algo húmeda. Luego le pregunté si se sentía bien. Con la voz más ebria del mundo, arrastrando las palabras, me respondió que sí, que solo se había sobrepasado con los tragos. Carla, ¿te das cuenta de lo que está pasando?, gritó uno de los amigos de Esteban, con una mezcla de sorpresa y diversión en su voz. Y fue ahí cuando caí en cuenta, lo estaba tocando. Mis manos estaban en su rostro, mis dedos rozando su mandíbula, y él no se estaba resistiendo. No se había alejado, no había reaccionado con pánico, no había sudado, ni se había puesto pálido. Me sentí tan contenta, un nudo de emoción se formó en mi garganta. No sabía si era por lo ebrio que estaba o porque había avanzado contra su fobia. Pero a mí no me importaba la razón, lo que me importaba era el hecho de que por fin lo estaba tocando y él se estaba dejando tocar por mí, era un paso gigantesco para nosotros. Sus amigos solo comenzaron a bromear, dándose codazos y riendo, diciendo que Esteban ya había encontrado a la indicada, tanto que su cuerpo ya no me rechazaba como lo haría con el de otra mujer. Los sentí felices por él. Después de eso se ofrecieron a ayudarme a llevar a Esteban a su departamento, ofreciendo sus brazos para cargarlo. Pero me negué con una determinación que me sorprendió a mí misma. Sentía que este momento era solo nuestro. Ya por fin me dejaba tocarlo y solo necesitaba servir de apoyo para que él caminara, así que enlacé su brazo sobre mis hombros y me puse a su lado, sosteniéndolo con firmeza. Entonces nos fuimos solos, caminando lentamente por las calles, cada paso se sentía como una victoria. Llegamos a su departamento y lo acosté con cuidado en su cama. Le quité sus zapatos, desabotoné su camisa para que estuviera más cómodo, pero sin duda fue algo que no debía haber hecho. Ahí estaba él tan lindo como siempre, recostado y tan vulnerable en su sueño inducido por el alcohol. Esos cuadros abdominales y esos músculos definidos en sus brazos y pecho que solo me aceleraban a 1000 por hora cada vez que los veía, eran una tentación irresistible. El control que había intentado mantener por años se desvaneció. No me pude resistir. Comencé a acariciar sus pechos con mi mano, sintiendo la calidez de su piel, luego a pasar mi mano a su cuello, y a proceder a besarlo, un beso que demostraba lo desesperada que estaba por hacerlo mío. Fue este beso el que hizo que se despertara. Carla, preguntó él con una voz de duda y miedo a la vez, sus ojos aún vidriosos por el alcohol. Yo ya no podía parar, la adrenalina y el deseo me consumían. Simplemente le respondí, sí, soy yo, y seguí besándolo, mientras con mis manos continuaba acariciando su cuerpo, explorando cada curva, cada músculo. En un principio su resistencia ante la situación era mínima, apenas un leve empuje, un gemido inaudible, como si su cuerpo aún estuviera adormecido. Pero conforme me volvía más intensa, mis besos más profundos, mis caricias más audaces, él se resistía cada vez más. Sus manos, antes quietas, comenzaron a empujarme débilmente, su cabeza se movía de lado a lado para evitar mis labios. Fue hasta que comencé a introducir mi mano dentro de su pantalón que su resistencia fue muy notoria, un jadeo de horror escapó de su boca, y sus ojos se abrieron por completo, reflejando un terror que me hizo dudar. Pero por lo ebrio que estaba, era imposible que se librara de mí, sus movimientos eran lentos y descoordinados. Carla, detente por favor, no quiero esto, me dijo con la voz quebrada, casi inaudible, mientras agachaba su cabeza, tratando de ocultar el hecho de que estaba aterrorizado. Pude sentir sus lágrimas caer sobre mis manos mientras las seguía moviendo sobre su cuerpo. ¿Por qué debería? No se supone que somos novios, le respondí, tratando de convencerlo, de convencerme a mí misma, mientras lo tocaba, intentando que mis caricias lo hicieran sentir bien. Pero fue ahí cuando por fin quebró en llanto, un llanto lleno de pánico y angustia. Y yo solo pude recordar las palabras de sus amigos, él como su cuerpo por fin me había aceptado. En ese momento, la realidad me golpeó como una bofetada jalaada, un jarro de agua fría. Su cuerpo o él, no me habían aceptado en ningún momento, había sido el alcohol quien estaba hablando por él y por su cuerpo, quien había bajado sus defensas. Solo pude sentirme despreciada y humillada, yo seguía estando al nivel de cualquier otra mujer, solo otra fuente de su fobia. Esto no está bien. Lo solté y me levanté de la cama como si estuviera despertando de un trance, tomé mis cosas y salí de ahí, dejando la puerta abierta detrás de mí. Han pasado 3 días y no he visto a Esteban ni he hablado con él, aunque él no deja de llamarme o mandarme mensajes pidiendo disculpas, que no lo deje, que yo significo un avance para él, su esperanza de normalidad. Pero precisamente ese es el problema, ¿hasta cuándo dejaré de representar un avance? ¿Hasta cuándo tendré que servir de apoyo ante su ginecofobia, conteniendo mis propios deseos y necesidades? ¿Hasta cuándo tendré que cuidar sus interacciones con otras mujeres, sintiendo que siempre estoy al margen de su problema? ¿Hasta cuándo podré dejar de controlar mis impulsos con una persona que se supone es mi novio y con quien debería poder ser libremente íntima? Por eso escribo este post y les pregunto, ¿acaso soy la mala por no querer lidiar con la fobia de mi novio? ¿Debería de romper con él?